11 de la mañana, 43 minutos. Continuamos adelante con los invitados. Don Nelson Asensio, emprendimiento, nuevas tecnologías y compromiso medioambiental. Hay personas que dicen que de eso por acá poco, pero pareciera que la historia es diferente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y usted recordará que en los 10 años de historia que lleva Autos y Motos aquí en Blue Radio siempre hemos hablado de los combustibles limpios para Latinoamérica, las nuevas tecnologías y demás. Y en algún momento tomamos la vocería. Creo que fue Marco, el gerente de Mitsubishi, con quien hablamos del tema, de que la mayoría de las grandes compañías se han equivocado en el planteamiento de los carros eléctricos, porque bueno, alguien por allá vio esa ruta, esa hoja de ruta, y todo el mundo se pegó de ahí, pero resultó bastante costosa el cambio de la tecnología, y todos pensamos que hubiese sido mucho más fácil si la tecnología se hubiese cambiado a hidrógeno, ¿verdad? Entonces se empezó a trabajar paralelamente, pero salieron primero los eléctricos que los carros de hidrógeno. Pues bien, le quiero decir que en Colombia, en nuestro país, así como lo escuchan los oyentes, ya funciona el primer carro con hidrógeno verde a nivel industrial. Y el emprendimiento lo ha generado un antioqueño que se llama Diego Arboleda, que creó su propia marca que se llama Evolución, pero atención, Evolución con H de hidrógeno. Diego, bienvenido a Autos y Motos, un placer tenerlo a esta hora con nosotros. Buenos días, Nelson. Un saludo para todos. Mil gracias por la invitación a hablar de este tema tan interesante. Usted es el director general de OPEX. ¿Qué significa OPEX? Cuando tú haces un proyecto, tú tienes un OPEX y un CAPEX. CAPEX es lo que te gastas en los activos fijos y el OPEX es lo que te gastas en los consumibles. En este caso, el hidrógeno y algunos gastos que tú tienes cuando estás en tu proyecto hacen parte del OPEX. Por eso la empresa se llama OPEX. Perfecto. Bueno, hablemos de esa iniciativa, de este emprendimiento, de dónde nace, cómo se inventa usted el tema para que el carro funcione con agua y esa agua la sea convertida en hidrógeno. Nosotros trabajamos en dos sectores. Uno, que es el movimiento de manejo de materiales en las grandes bodegas del país. Ahí hay un grave problema y está asociado a tener baterías para mover los montacargas. Y paralelamente, nosotros vendemos cargadores para vehículos eléctricos. Y hoy lo que se está presentando es que cuando tú vas a un edificio, a una unidad residencial, unidad de bodegas, unidad industrial, y vas a ir a conectar un vehículo eléctrico o vas a ir a conectar un camión, te estás encontrando con que la red no aguanta. No puedes conectar tu vehículo, no puedes conectar tu camión. Entonces, ¿cuál es la solución a estos problemas de tener energía almacenada en baterías o de tener con los vehículos eléctricos que la red, hay muchos lugares donde la red no soportaría una gran cantidad de vehículos eléctricos? La solución es todo con hidrógeno. De ahí viene el tema de nosotros ya llevamos aproximadamente 3 años trabajando en cómo hacer viable que se pueda producir hidrógeno barato en el país y que puedan llegar a masificarse toda la tecnología. ¿Y cómo se crea el hidrógeno precisamente? Entonces, el hidrógeno es desde lo que nos enseñaron en la escuela. Literalmente tomas agua de la llave, agua del acueducto, le metes electricidad y cuando tú le metes un cable, voy a explicar una cosa muy burda, pero es para que todos más o menos entendamos. Tú tomas un cable, le pones las dos partes del cable, lo pones adentro del agua y se empieza a generar en una parte del cable se genera hidrógeno y en la otra parte y en el otro cable se genera oxígeno. Entonces literalmente es agua y electricidad para obtener el hidrógeno. Partir la molécula del agua. Recordemos que el agua es H2O. Nos quedamos con el hidrógeno y liberamos el oxígeno al aire. Diego, en este momento se está trabajando mucho en la electrificación de los carros, como ese método verde de transporte. No se ha hablado mucho del tema del hidrógeno. Que creemos, o yo por ejemplo personalmente creo que es la manera más verde, la manera menos contaminante de transporte. Y más económica. ¿Cómo crees que puede el mercado, que puede este método de transporte empezar a entrar ahí a competir en los eléctricos? Sí, señor, tal cual. Bueno, entonces recordemos, para todos los oyentes, recordemos que el gran impulsor de la movilidad eléctrica fue Tesla.
sí, la compañía de Elon Musk en California. Pero la movilidad eléctrica es viable en un país como Estados Unidos, donde tienen una super infraestructura eléctrica. Y las demás empresas salieron a copiar, porque pues, es normal que se copie al líder, se sale a copiar al líder, pero se empiezan a dar cuenta de todos los problemas que genera tener unos vehículos a baterías. Entonces, se enfocan en tener baterías de ion litio con la idea de que estamos siendo verdes. Pero cuando alguien va y abre la página y revisa cómo se están produciendo esas baterías de ion litio y qué se va a hacer con esas baterías de ion litio cuando ya el vehículo se le tenga que dañar la batería, así como en los celulares dura un tiempo, cuando van y miran esa parte se dan cuenta que ya no son tan verdes, que el agua que se necesita para obtener el litio en las minas y que la basura con la que vamos a quedar de todas las baterías de los vehículos eléctricos es un super problema. Ya no esperemos a que nos presente el problema a nosotros, sino que de una vez hagamos la transición. La ventaja del vehículo eléctrico es que tú lo puedes cargar en tu casa, ¿sí? Esa fue la gran ventaja con la que se vendió el tema eléctrico. No se habló mucho del tema verde como tal de las minas, ni lo que pasaría después, porque tú compras una cosa y le dices que está bonita, la uso, pero nunca piensas qué va a pasar en unos años cuando ya la batería se degrade y la tengas que darle disposición final. Y el hidrógeno, que es algo que tiene probablemente la misma edad de hablar de automóviles eléctricos, no se le dio mucha fuerza, porque, bueno, tú cargas tu vehículo eléctrico en tu casa, pero el vehículo de hidrógeno, ¿en dónde lo cargas? Nosotros, y la tecnología ya se ha desarrollado tanto, que yo aquí en mi casa tenía la estación de hidrógeno, conectada a paneles solares en el techo. Entonces yo me iba todo el día a andar literalmente las montañas de Antioquia y a hacer mi vida normal en mi trabajo, y cuando yo llegaba en la noche ya la máquina ya había generado el suficiente hidrógeno para cargarlo. Mientras que si tú trataras de hacer eso con un vehículo eléctrico, pues el vehículo eléctrico solo lo puedes cargar de noche. Cuando tú lo cargas de noche, estás utilizando energía de la red. Y nuestra red en Colombia, a pesar de que nosotros tenemos tantas represas, la red tiene termoeléctricas. Entonces tienes una línea de contaminación. Tú el 20% de la carga que estás haciendo con tu vehículo no es energía eléctrica verde, es energía eléctrica que proviene de fuentes contaminantes. Diego, te habla Fernando Jaramillo de Autos y Motos aquí para hacerte una pregunta, para que nos respondas lo más breve que puedas hacia los oyentes nuestros. La idea es que nos cuentes cuáles son los componentes que tiene un motor de hidrógeno y en qué se diferencia, por ejemplo, de un motor de combustión interna. Bueno, un auto normal, todos lo conocemos, tiene un motor de combustión interna que lo que hace es que se le inyecta gasolina o diésel, esta explota, manda el pistón hacia abajo y eso genera un movimiento. En un automóvil, en un vehículo de hidrógeno como el que nosotros tenemos, es totalmente diferente. Ya no hay un motor como tal en donde el hidrógeno explota, sino que lo que hay es una pequeña caja. Para que hagan una idea, el vehículo que nosotros tenemos más o menos es del tamaño, esta caja, que se llama un stack, es del tamaño de un horno microondas, y en esa caja ingresa el hidrógeno. Esa caja está compuesta por muchas placas, pequeñas placas. El hidrógeno ingresa por un lado, el aire del medio ambiente viene por otro, y cuando el hidrógeno toca el aire, el hidrógeno forma nuevamente agua. Entonces el exhausto del carro genera agua. Cuando se genera esa agua, que no voy a entrar en el detalle técnico, porque ahí hay una parte donde se utiliza una membrana, cuando el hidrógeno entra y toca el aire, se forma agua. El hidrógeno pierde los 2 electrones que tiene, porque son la moleculita de hidrógeno, están atados un hidrógeno con un hidrógeno, pierde electrones y eso genera electricidad, y esa electricidad va a un motor eléctrico en las llantas y mueve el vehículo. Entonces aquí no estamos quemando hidrógeno, aquí lo que estamos haciendo es que estamos convirtiendo el hidrógeno en electricidad. Diego, ¿cuáles son las proyecciones? Porque es que
este proyecto tiene varias cosas. Por un lado, toda la odisea que, si nos puede contar cortico para los oyentes, toda la odisea que fue traer este carro, pero ahora pensar entonces en poder volver esto un negocio que sea masivo, no solo desde evolución, que por supuesto es el objetivo de ustedes, sino en general en el salto del que hablábamos al principio, de nos metimos ahora en los eléctricos, ¿cómo hacemos para dar esta vuelta ahora al hidrógeno? Bueno, entonces, lo primero, traer el vehículo muy complejo. ¿Por qué? Porque los vehículos, los buses, los camiones y todo lo que tenga que ver con hidrógeno en este momento en el mundo está sobredemandado. Por ejemplo, el vehículo que nosotros tenemos es el vehículo que está, por decirlo así, de moda en las grandes empresas de tecnología en Estados Unidos. Entonces, los directivos, los empleados, todos quieren ser verdes, nadie quiere contaminar y quiere mostrar que su empresa es verde. Entonces, conseguir el vehículo muy complicado, es difícil traerlo a Colombia porque no tienes quien te lo venda, ¿sí? Lo segundo es, si tú consigues el vehículo, el problema es con el que te vas a enfrentar es, bueno, ¿y de dónde obtengo el hidrógeno? Por eso viene nuestro proyecto. El proyecto lo que busca es tener hidrógeno suficiente para atender todas las empresas que van a empezar a utilizar el hidrógeno. El vehículo que nosotros tenemos es un vehículo marca Hyundai, y en las conversaciones que hemos tenido con la empresa, ellos están analizando cómo poner a rodar en Bogotá 200 vehículos que se alimenten con hidrógeno y tener una especie de servicios especiales y de transporte con el aeropuerto, con empresas, en las que las empresas se muevan con hidrógeno. ¿Serían más verdes? Diego. Sería lo más verde, sí. Uh-huh. Diego, a mí realmente, y sí, habla Ricardo Soler, y mira, yo coincido con mis compañeros de la mesa, con el equipo periodístico de Autos y Motos, en que somos fanáticos de la tecnología del hidrógeno, y difiero un poquito con Lupi cuando dice que de eso se habla poco, cuando vemos que, por ejemplo, Rolls-Royce y Hyundai se unen para desarrollar, entre otras, tecnologías de hidrógeno para la aviación. En Colombia, puntualmente, Toyota firma un convenio con Ecopetrol por 3 años para mover el Mirai en Cartagena, que es impulsado por hidrógeno. Volvo está comprometido con un proyecto de hidrógeno, pero especialmente para los camiones, para las tractomulas. Yo creo que sí está creciendo el tema del hidrógeno, y a mí particularmente me gusta mucho. Ahora, viéndolo con la aplicación, lo que tú dices, bueno, ¿cuál es el desafío? Tenemos que suministrar y tenemos que proveer hidrógeno para no un carro, sino para 200, 300 que está proyectando la compañía para poner a rodar en la ciudad o algo así. Mi pregunta va hasta ese punto, y es que siento que la línea del hidrógeno le hace falta tomar una decisión importante para saber cómo se va a globalizar. Uno, la electrólisis, esa fragmentación molecular que tú dices del agua, H2O, para sacar solamente hidrógeno y ponerlo a funcionar como combustible limpio en los motores, se va a hacer en estaciones de servicio para uno ir a cargar hidrógeno, o esa electrólisis podría hacerse en menor escala a bordo de los carros para que la materia prima no sea hidrógeno, sino sea agua. Una botellita de 125, 150, 200 centímetros cúbicos o mililitros de agua. ¿Cómo crees tú que las compañías que están empeñadas en este tema de la propulsión con hidrógeno vayan a enfocarse? ¿Va a ser definitivamente suministro de hidrógeno o agüita de los carritos para que los mismos carros hagan la electrólisis y tengan unas autonomías grandísimas? Bueno, todas las compañías tienen algún modelo de hidrógeno, sean buses, sean camiones, sean automóviles, todas tienen vehículos a hidrógeno. Y esas compañías están atacando a mercados en donde hay hidrógeno, ¿sí? Estados Unidos, Europa, Corea y Japón. ¿Por qué apuestan a poner sus vehículos en esos mercados? Porque ya hay estaciones de hidrógeno. Y el problema que tenemos nosotros acá en Colombia es: no traigo vehículos a hidrógeno porque no hay estaciones, y no pongo estaciones porque no hay vehículos a hidrógeno. Ese tema lo vamos a cambiar, y el próximo año estamos convencidos que vamos a tener muchos más vehículos con el proyecto que nosotros vamos a realizar. El hidrógeno necesita que se realice a partir de energía barata. La forma más económica de la energía que hay es producir hidrógeno al lado de donde se produce la energía. Entonces,
Solamente imaginen si uno pudiera producir hidrógeno directamente en Hidroituango o producir hidrógeno al lado de un parque solar en la costa atlántica. Sí. En ese lugar el hidrógeno es más económico y ya tú lo transportas y lo llevas a los grandes centros de consumo, a las ciudades Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, lo llevas y lo puedes producir en masa, lo puedes vender más económico. Hoy algo parecido a lo que tú estás mencionando de que yo tengo mi vehículo y mi vehículo es el mismo Sí. que se encarga de hacer toda la conversión, se tiene pero para barcos y para vehículos muy grandes como aviones, barcos y tractomulas, pero no de carga, sino para otro tipo de vehículos, en donde tú tienes un área grande, puedes almacenar gran cantidad de agua y puedes buscar que se haga la misma electrólisis al interior. Sí, Sale más correcto. costoso. Es preferible se continuar con el modelo de estaciones. Produzca centralizado, tipo refinería de Cartagena, y traslade el hidrógeno hasta el sitio donde se va a consumir. Lo puedes llevar en camiones, lo puedes hacer licuado, lo puedes hacer de diferentes maneras, pero cuando ya se tenga el consumo necesario, lo llevas en gasoducto. Y recordemos que hay empresas muy grandes y fundaciones muy grandes, como la fundación de Bill Gates, que tiene como meta que en el 2030 un kilo de hidrógeno cueste $1. Es para que todos se hagan una idea. Nosotros con un kilo de hidrógeno andamos 150, 180 kilómetros en un carro muy grande. En un carro más pequeño se lograrían 250 kilómetros. Con un kilo de hidrógeno ya, con $1 de 4.000 pesos, podrías llegar a más de 200 kilómetros de autonomía andando en un automóvil. Entonces, sí, tiene que ser a través de la producción masiva en una centralizada. Diego, muy amable. Bueno, no, es con mucho gusto. Quedan invitados a que cuando se den una pasadita por Medellín, nos visiten, se monten en el carro, le hagan todo el análisis respectivo, torque y todo lo que les gusta a ustedes medir en un vehículo. Correcto. Y pueden hacer el programa desde el carro directamente para que sea divertido y amena la transmisión. Ya regresamos.